Hola otra vez por aquí. Si eres un seguidor frecuente de este canal, te lo agradezco muchísimo. Y si es la primera vez que te encuentras en este canal, te platico que soy la doctora Antonella Rombola, médico paliativista, algólogo y maestra en nutrición clínica. En mi canal podrás encontrar un montón de contenido relacionado con salud, nutrición, envejecimiento sano, ejercicio y muchos otros temas que ojalá te sean de utilidad. Me encantará que me sigas en redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y YouTube como doctora Antonella Rombola. Y bueno, empecemos con el tema de hoy. Si tú tienes la responsabilidad de cuidar a algún familiar, algún amigo, algún conocido, ya sea en casa, por alguna enfermedad corta, no sé, una cirugía, alguna fractura, o ya por un tiempo prolongado, por una enfermedad de larga evolución, como un cáncer, una diabetes, una insuficiencia orgánica, renal, cardíaca, etcétera, entonces eres un cuidador. Si además de esto tú eres el que más tiempo pasas con el paciente, el que conoce más sobre la enfermedad, el que sabe sus síntomas, sabe qué días tiene consulta, qué medicamentos toma, a qué horas los toma, y tienes una responsabilidad mayor sobre el paciente, entonces además eres un cuidador primario. Las estadísticas nos platican que en Latinoamérica la mayor parte de los cuidadores primarios, entre un 80 y un 90%, son mujeres y que la mayoría de estos son familiares directos del paciente, mamá, esposa, hija, por ahí algunas nueras y sobrinas, que se encargan de darle el cuidado al paciente. La mayoría de las veces los cuidadores no lo deciden por ellos mismos, no deciden ellos, yo quiero tomar la responsabilidad de cuidar al paciente, sino que solo sucede. Ya sea porque a lo mejor el paciente estaba hospitalizado, lo dan de alta, lo mandan a casa y bueno, pues alguien tiene que hacerse cargo. O a lo mejor porque es la persona que vive con el paciente y que durante los últimos años en los que la enfermedad ha ido avanzando poco a poco, pues ha ido involucrando un poco más. O posiblemente es porque es la persona que más sabe de cómo cuidar a un paciente o ya ha tenido otras experiencias parecidas con otro familiar. Sea lo que sea, la mayoría de las veces es poco lo que la persona, el cuidador, sabe de cómo cuidarlo, de qué hacer con el paciente, de cómo hacerlo de la mejor manera. ¿Para qué? Pues para que el paciente esté bien. Hay muchas actividades que los cuidadores primarios tienen que empezar a realizar durante estos momentos. Algunas son cosas pues que a lo mejor estaban en su día a día, pero muchas otras pueden ser cosas nuevas. Dentro de estas actividades están, por ejemplo, asistirlo a la hora de bañarse. Y es que muchos pacientes puede ser que no tengan la fuerza necesaria o que no tengan el equilibrio necesario y entonces sí, a lo mejor pueden mantenerse de pie, pero no pueden ellos bañarse por sí mismos si necesitan ayuda. O si la enfermedad está más avanzada o la alteración es mayor, puede ser que el paciente pueda sentarse en una silla dentro de la regadera, pero que necesite ayuda de alguien. O si esto está mucho más avanzado, a lo mejor lo que el paciente requiere es un baño en cama, un baño con esponja, como estos que dan las enfermeras. Y posiblemente nunca antes en tu vida habías tenido que hacer esto y no sabes ni por dónde empezar. Otra de las actividades que puede presentarse que tengan que realizar los cuidadores primarios es el cambio del pañal. Es posible que el paciente antes nunca necesitó pañal y ahora por la enfermedad, por lo avanzado de la misma, por la gravedad, porque el paciente no tiene fuerzas para pararse o porque ha perdido el control de los esfínteres, por ejemplo, pues requiere utilizar pañal. Situación que obviamente es complicada para el paciente, pero también para el familiar, ya que muchas veces no sabe pues ni por dónde empezar. También, la mayoría de las veces, los pacientes van a requerir
de medicamentos a diferentes horas, en diferentes dosis. Y el cuidador primario se va a hacer cargo de esto, se va a hacer cargo de darle los medicamentos a la hora que le tocan, de más o menos tener una idea para qué sirven los medicamentos, que si le sube la presión le tengo que dar este, que si le baja la presión entonces no le doy este otro, que si está muy dormido le toca este, pero si tiene dolor le puedo dar dosis de rescate de algún otro. Otra actividad que van a tener que aprender a hacer o aprender a realizar los cuidadores primarios es la toma de signos vitales. Tendrán que aprender a tomar la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, a tomar la glucosa, a conocer cuáles son los valores de la concentración de oxígeno, pero no solo es saber tomar estos signos vitales, sino también poderlos interpretar, saber qué es lo normal, qué es alto, qué es bajo, cuándo son síntomas de alarma, cuándo el paciente está presentando alteraciones importantes, para así comunicarse a lo mejor con su médico de cabecera o con algún otro médico, o a lo mejor hasta necesitar llevar al paciente a urgencias porque está presentando alteraciones. Y como si esto fuera poco, también el cuidador primario tiene que hacerse cargo de la alimentación del paciente, que en muchos casos va a ser una alimentación diferente a la alimentación que ya tenía. O puede ser, si es una enfermedad ya crónica de muchos años, a lo mejor pensando en un paciente con diabetes, pues va a ser a lo mejor la misma alimentación, pero si esta diabetes ahora se complicó con una insuficiencia renal y el paciente tiene que comenzar con diálisis, pues la alimentación ya no solo va a ser la propia de la diabetes, sino a esta le vamos a sumar las restricciones o alteraciones que pueda proporcionar la diálisis. Y entonces, así es como el cuidador primario poco a poco empieza a tener muchas responsabilidades, empieza a necesitar saber muchas cosas en relación a la enfermedad de su paciente, al cuidado del mismo, a qué hacer y qué no hacer. Existen pacientes que van a necesitar pues más apoyo y habrá otros que no necesiten tanto. Independientemente de esto, los cuidadores primarios van a requerir conocer la mejor forma de tratar a su paciente. ¿Y esto qué va a ocasionar? Pues que se sientan sobrecargados, que sientan que es mucho lo que necesitan hacer y que es mucho lo que depende el paciente de ellos. Y a veces esto hace pues que no sepan ni para dónde correr. Uno de los objetivos de los cuidados paliativos es el ayudar al familiar, al cuidador primario, en todo esto, el capacitarlo. ¿Para qué? Para que sepa de la mejor manera cómo cuidar a su paciente, cómo darle el mejor trato, cómo realizar de mejor manera todas estas actividades que de repente se le vienen encima. ¿Para qué? Para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y también, muy importante, para que el mismo cuidador no se sienta sobrecargado, no se sienta estresado, no se sienta que no sabe ni por dónde y que también él mismo tenga una mejor calidad de vida. Así que si tú o alguien que conoces es cuidador primario, te invito a que se acerque a un especialista de cuidados paliativos, que seguramente le podrá ayudar. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, por favor, házmela aquí en este canal, en este video o en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Me encuentras como doctora Antonella Rombola. Muchas gracias y nos vemos pronto.